Hola, hoy te vamos a contar un poco acerca del sistema visual y las ilusiones ópticas. El sistema visual es parte del sistema nervioso central, el responsable de integrar toda la información que pasa en nuestro cuerpo. El sistema visual está compuesto por el ojo, el nervio óptico y la parte posterior del cerebro donde se encuentran los centros de procesamiento visual. Este es el sistema que da la habilidad a los organismos de procesar cada uno de los detalles visuales que tenemos a nuestro alrededor. El sistema visual detecta e interpreta información de la luz visible para crear una representación del ambiente. Voy a explicar cómo funciona el sistema visual. Cuando vemos una imagen, los rayos de luz rebotan del objeto que estás mirando al ojo. La luz viaja primero por la córnea, debido a su curvatura, dobla la luz cuando ésta atraviesa por ella. Después la luz atraviesa la pupila y luego entra al cristalino, en donde la imagen se invierte. Luego de haber recorrido todo este camino, llega a la retina. Aquí la energía de luz se convierte en impulsos eléctricos para su transmisión al cerebro. En la retina existen dos tipos de células receptores sensibles a la luz, que son los bastones y los conos. Los conos son sensibles a la luz y se encargan del enfoque fino y la percepción del color. Los bastones se encargan de la visión periférica, que son los objetos que están fuera del centro de enfoque principal, y también se encargan de la visión nocturna. ¿Cómo es la transmisión del mensaje del ojo al cerebro? Los conos y bastones transforman la luz en impulsos nerviosos que pueden comunicarse al cerebro. Luego, estos impulsos se trasladan por medio de las células nerviosas. La información se envía por medio del nervio óptico. Los nervios ópticos de cada ojo se unen en un punto aproximadamente entre ambos ojos llamado quisma óptico. Finalmente, llegan a la corteza visual del cerebro, el cual interpreta la imagen en términos de su posición original. ¿Por qué ocurren las ilusiones ópticas? Estas se producen porque las neuronas se adaptan al movimiento y cuando miramos al objeto, nuestros ojos intentan adoptar el nuevo enfoque y se genera la ilusión del movimiento opuesto. Nuestro cerebro tiende a llegar rápidamente a conclusiones cuando percibe mucha información por segundo y a veces se equivoca. Las ilusiones ópticas cognitivas se producen porque nuestro sentido del tamaño y de la perspectiva también se confunde por el contexto, y es que nuestro cerebro solo está preparado para relacionar ciertos hechos visuales con conceptos de distancia y profundidad. Por ejemplo, las líneas diagonales nos hacen crear la ilusión de la perspectiva porque así es como nuestro cerebro se orienta en el espacio tridimensional. El neurocientífico estadounidense David Eagleman considera que la primera lección que hay que aprender sobre nuestros sentidos es que no se debe confiar en ellos. El mero hecho de creer que algo es verdad no significa que lo sea realmente. El cerebro formula axiomas para ahorrar tiempo y recursos y trata de ver el mundo solo en la medida en que necesita verlo. El cerebro necesita encontrar un significado y un equilibrio en todo lo que ve y a todos los datos enviados por los sentidos. Percibimos la información que nos llega del mundo exterior no como hechos aislados, sino como agrupaciones de diferentes elementos, en contextos significativos de acuerdo con algunas reglas de coherencia interpretativa. Por ejemplo, tendemos a percibir a la estructura más simple, a agrupar los elementos en función de las distancias y la semejanza y en un conjunto coherente y continuo, como es el caso de las caras. Podemos ver que este se asemeja a una cara, que es algo que nuestro cerebro lo conoce. Sin embargo, este no lo desagrupa por cada objeto que se observa claramente si prestamos atención en una cara, como está el ejemplo anterior. Dentro de lo que son las ilusiones ópticas tenemos varios tipos. Para empezar, el más famoso y conocido, el movimiento ilusorio o aparente. Este se debe a los pequeños movimientos que hacemos con la cabeza para fijar la vista en un punto. Esto hace que los objetos continuos parezcan moverse. Los detectores de movimiento de nuestro cerebro se confunden por tantos cambios bruscos de forma y color, y esto detecta el movimiento donde no hay. Esta ilusión básicamente es la base para la producción de las películas que conocemos, porque son un montón de imágenes, millones de imágenes por segundo. La ilusión de Hering.
A pesar de ser de nuevo perfectamente rectas y paralelas las líneas, nos parecen curvadas hacia afuera como resultado de la aparente perspectiva que aportan los radiales negros sobre la que se encuentra. Puesto que hay un brevísimo lapso de tiempo entre el momento en que la luz entra a la retina y el cerebro percibe esa luz, el sistema visual humano ha evolucionado para compensar este desajuste, generando imágenes que ocurrirán una décimo de segundo más tarde. La ilusión de las líneas paralelas se debe porque nuestro cerebro se confunde y se empeña en ordenar los cuadrados blancos y negros en columnas rectas y ordenadas. Con el esfuerzo esto provoca que las líneas se tuerzan. Los triángulos de Canisa, una vez más, nuestro cerebro sacando conclusiones precipitadas. Nuestro cerebro ha evolucionado para interpretar que hay un objeto delante y esto facilitará detectar a depredadores o presas en un entorno natural. Las siguientes dos ilusiones son ilusiones que se deben a su contraste. En los círculos de Ebbinghaus, los círculos rojos son exactamente igual, mientras que en el tablero con el objeto verde, la casilla B y A son del mismo color. En la falsa espiral, tu cerebro te está enredando de nuevo. No hay ninguna espiral. Lo que ves en la imagen son círculos concéntricos, algo especialmente complejo aquí por la cantidad de información que se superpone y aún más en las regiones periféricas donde las formas no están completas. ¿Cómo evita el cerebro las ilusiones ópticas en el día a día? Una de las mejores formas de estudiar el cerebro es reconocer los efectos de sus daños. Por ejemplo, la agnosia visual nos ha permitido entender que, neuralmente, la visión es una serie de procesos paralelos ordenados en orden jerárquico. Esto quiere decir que todo lo que está en nuestro campo visual es observado al mismo tiempo, pero es procesado dependiendo de la importancia que tiene para nuestro cerebro. Esto se debe a que el cerebro ha sido entrenado por millones de años de evolución para enfocarse en diferentes estímulos dependiendo de su importancia percibida, la cual puede ser óptica, que proviene del contraste, la luminosidad, la posición del objeto, el balance visual, entre otros, o cognitiva, que depende del riesgo que presenta para nuestra supervivencia, la atención que se le debe prestar o la importancia que tiene para la situación. Finalmente, el cerebro entiende el mundo primero rellenando aquello que falta en lo que observa e ignorando aquello que percibe que sobra. Es por esto que en el día a día nosotros evitamos las ilusiones ópticas, pero cuando se presenta la situación ideal, logramos caer ante ellas.